de Montpellier, Francia, desde el INTA Lavintex. Les agradecemos mucho a los que han hecho el esfuerzo de juntarse para escuchar la videoconferencia. En la pantalla nosotros vemos a San Juan, a Famayá y al IPAF NOA, pero entendemos que debe haber algunos otros conectados. Así que les agradecemos mucho a todos. De cualquier manera les aclaro que la presentación va a ser subida a internet. Está siendo grabada en este momento por Eric Gassman, al que también le agradecemos mucho en INTA Central por todo el apoyo que nos ha dado para la organización. Vamos a empezar, no se van a salvar de un pequeño chivo de la Vintex antes de la conferencia en sí misma. Antes que nada, ¿están viendo ustedes la presentación en todos lados? ¿Ven la presentación en la pantalla? Sí. Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Entonces avanzamos. Les quiero contar en dos palabras porque tal vez el Lavintex es una de las unidades menos conocidas del INTA. Ustedes saben que estamos en Montpellier, Francia. La llamamos una unidad virtual porque en realidad no tenemos una estructura física, simplemente una pequeña oficina, pero hay un grupo de investigadores que están instalados en distintas instituciones francesas, con una radicación temporal, trabajando en proyectos como socios, nosotros como INTA y las instituciones francesas. Nos ponemos de acuerdo en un proyecto común que nos interesa a ambos, ponemos tanto INTA como los franceses una parte del financiamiento de esos proyectos y ellos les permiten a nuestros investigadores estar instalados en sus propias instituciones para trabajar en conjunto. A ver, ahí estamos. Los cuatro investigadores iniciales son Roberto Cittadini y Daniel Rearte. Los dos son de Balcarce. Iba a decir eran porque en realidad ya volvieron a la Argentina, ya cumplieron su pedido y están de vuelta en Argentina. Y quedamos acá en Montpellier como personal fijo del INTA por ahora, Adriana Descalzo del Instituto de Tecnología de Alimentos, que trabaja en el desarrollo de alimentos funcionales, y Cecilia Vázquez Robé del Instituto de Biotecnología, que trabaja en la búsqueda de resistencia a sequía. A la derecha ustedes pueden ver las distintas instituciones en las que estos investigadores están insertos. Además, hacemos un apoyo a la distancia a los doctorandos y postdoctorandos que el INTA tiene en Europa en este momento. Hay 21 becarios del INTA en este momento haciendo doctorados o postdoc en esos países que ustedes ven ahí. Obviamente por una cuestión de idioma la mayoría están en España, pero hay dispersos en varios países europeos y nosotros desde aquí lo que hacemos es de alguna manera a la distancia una contención, un apoyo de tipo institucional y administrativo, etc. Al mismo tiempo hay una cantidad de gente que pasa por aquí trabajando en relación a los investigadores que están instalados aquí a través de las redes que van conformando estos investigadores, y hay una serie de gente del INTA que está pasando por un periodo determinado aquí en Montpellier o en Francia. Entonces tenemos a Paula Fernández del Instituto de Biotecnología, tenemos a Cristina Biaggi de Famayá, a la doctora Mariana Quiroga del IPAF NOA, que están en este momento las tres acá en Montpellier, y como visitante que nos acompaña acá en la conferencia hoy también lo tenemos al doctor Pedro Carricart, que es de la Universidad de La Plata, que forma parte del laboratorio Agriterris,
un dispositivo del cual participa el INTA muy activamente, con la maestría PLIDER y una serie de actividades de investigación, y en coordinación con instituciones francesas. O sea que no solamente tenemos a los investigadores que vienen por un periodo largo, sino a aquellos que vienen por periodos más cortos y que trabajan también en relación con el Lavintex. Y uno de ellos es justamente al que tengo a mi lado, que es Simón Tornello, de la Experimental de San Juan, y voy a aprovechar para presentarlo y darle la palabra a él, que es la persona importante en el día de hoy. Simón es extensionista de la agencia de Calingasta en San Juan. Por un error en la invitación yo lo puse como jefe de agencia, pero en realidad el jefe es Lucas Guillén, un compañero, ex compañero de la Experimental de Famaillá. Y Simón ahora les va a contar, pero él está aquí también por un periodo corto. No se queda quieto, viene recorriendo hace 2 meses y medio distintas regiones de Francia. Ahora les va a presentar sus resultados y sus reflexiones, y nosotros le pedimos que antes de volver a Argentina, porque sabemos que cuando uno vuelve y se mete en las cosas de todos los días, después se le hace muy difícil armar este tipo de instancias, le pedimos a él que nos hiciera una presentación preliminar con alguna de sus experiencias y con alguna reflexión que esperemos que ustedes puedan compartir con nosotros y que podamos hacer un intercambio si este medio nos lo permite. El título de la presentación es La gestión colectiva de la maquinaria agrícola, y Simón va a contar algunas experiencias de lo que se llaman las CUMAS de Francia. Ahora va a contar qué es lo que va a presentar. Como ven abajo varios logos, quiero reconocer especialmente a la Experimental de San Juan, que obviamente es la unidad sede de Simón, pero también al programa Becar, que ha financiado la presencia de Simón en estos meses acá en Francia. Si no, eso no hubiera sido posible. Obviamente a la Federación de CUMAS, que lo ha recibido muy bien y que le ha permitido organizar una agenda muy importante. También a Agrópolis Internacional, que es la sede física de la Lavintex y que nos está prestando esta sala y el sistema de videoconferencia. Y también al laboratorio Agriterris, que ha facilitado de alguna manera, a través sobre todo de Roberto Cittadini, la conexión de Simón con la Federación de CUMAS y con todo el movimiento. Así que bueno, los dejo con Simón, y después entonces esperamos seguir la charla cuando él termine. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos allá en las distintas unidades de INTA. La idea, como bien lo plantea Alejandro, es presentar en caliente una serie de actividades que hemos realizado, para lo cual nos parecía importante primero situarnos en por qué esta estadía en Francia, para conocer distintas experiencias en las cooperativas de uso de maquinarias agrícolas, por lo cual la primera parte de la presentación, y pido disculpas a los compañeros de Cuyo, que ya van a escuchar repetidas veces algo en lo cual participan muchos de ellos, pero nos parecía importante poder situarnos en el por qué nos resulta interesante conocer otras experiencias de gestión colectiva de maquinaria agrícola. Luego entraríamos en trazos generales de qué son las CUMA, y luego un pequeño reconto de algunas experiencias a modo de ejemplo que nos permitan reflexionar en conjunto sobre esta forma, esta tecnología organizativa, y cómo puede ser interesante para los procesos que acompañamos en los distintos territorios del país. Así que agradecerles a Alejandro y
y al Davintex la posibilidad de esta instancia de intercambio, a ustedes que están allí, y como decía también Alejandro, el programa Becar que permitió el financiamiento de esta estancia. Bueno, la provincia de San Juan, como saben, está al oeste de la Argentina, es una provincia de clima árido con una preponderancia en relieves montañosos y un oasis cultivado de un 3% de la superficie total. En ese 3% de la superficie cultivada, la principal actividad productiva de San Juan es la viticultura, que alcanza aproximadamente unas 50.000 hectáreas, transformando así a San Juan en la segunda provincia de producción de uva del país, la primera en producción de mostos y también con un esquema diversificado de pasas y de uva en fresco. Por lo tanto, en nuestra unidad, las actividades que tienen que ver con la viticultura tienen un lugar muy, muy importante. De alguna forma, los 3 PRED que están en el área de la experimental abordan las problemáticas y las oportunidades del sector vitícola de diferente forma en función de las características propias que definieron esos territorios en el cual se concentran las acciones institucionales que tenemos. Acá tomé dos... Un pequeño delay para... Sí, tenemos un pequeño delay con la presentación, pero sepan disculpar. Tomé dos diapositivas de presentaciones de compañeros del centro regional, de la experimental, que dan cuenta como para situarnos del sistema productivo predominante vitícola de San Juan, sistema que está caracterizado por el parral, una estructura que permite una alta productividad, pero que es mano de obra intensivo. Vemos aquí el proceso de cosecha, hay un trabajo muy interesante sobre el tiempo que necesita un cosechador para poder tener un salario, una remuneración y realmente, como dicen por allá en la unidad, es un sistema darwiniano que hace que aquellos que puedan realizar esas tareas tengan que tener condiciones realmente muy acotadas para poder llegar a una remuneración básica. También tenemos otros problemas que tienen que ver con la logística de provisión hacia las bodegas. Vemos largas filas de camiones en épocas de cosecha que traen una serie de problemáticas de calidad y de tiempo de maquinaria ociosa, y que tengo un problemita con la presentación, disculpen, y que complejizan más una tendencia que cada vez es más importante de una escasez relativa de mano de obra, tanto por las condiciones de pago de ese trabajo que se realiza como por lo reducido que es el perfil de aquellos que pueden llegar a realizar estas labores y tener una remuneración acorde. Aquí presento un borrador como para trazar 3 grandes ejes en las problemáticas que tiene el sector vitivinícola de San Juan, referidas a la baja rentabilidad del sector primario, que se explica por un lado por un esquema de precios que está justificado por una reducción progresiva o un estancamiento del consumo mundial de vinos, y también por una estructura oligopsónica del mercado. 2 factores en los cuales los actores locales tienen un nivel de incidencia relativamente bajo. Y por otro lado, toda una serie de problemáticas que tienen que ver con la productividad, tanto en el sistema de conducción, que es el parral,
que tiene ciertas limitantes para la mecanización, no solo porque no hay maquinaria hoy disponible, sino también porque, si bien existen diseños muy interesantes de maquinaria para los parrales, la estructura de 50.000 hectáreas hace relativamente compleja la adopción de estos prototipos y llevarlos a una escala industrial que permita generar maquinarias que puedan cosechar el 87% de la superficie de vitícola en Parrales de San Juan. A su vez, para generar un nivel de productividad es necesario una serie de tecnologías de insumo muy exigentes que hace que para alcanzar esos rendimientos las inversiones sean muy importantes y que se necesite una escala determinada que no se corresponde necesariamente con la escala productiva de los viñedos, que en un 77% es menor a 10 hectáreas. Esta complejidad en cuanto a las problemáticas y todos los trabajos que viene realizando la experimental hacen que se organicen una serie de propuestas y se firme un convenio con el Ministerio de Producción para realizar aportes técnicos que permita pensar políticas públicas para generar un proceso de innovación con inclusión en la viticultura sanjuanina. Este proceso va a tener distintos ejes que tienen que ver con una mecanización integral de los viñedos, para lo cual hay mucho trabajo realizado en cuanto a sistemas de producción, evaluación de costos, portainjertos, variedades, pero también otros procesos que son organizativos, algunos que tienen que ver con la logística y organización de la vendimia, y otros que tienen que ver con la gestión colectiva de las maquinarias. Por eso que hace tiempo que venimos reflexionando sobre distintas maneras o distintos actores que pueden tomar un rol importante en esta gestión de la maquinaria. Hay trabajos incluso con otros actores territoriales como son los cuadrilleros y trabajos que han realizado compañeros en el IPAF describiendo cuáles son los procesos de cosecha y que nos permiten empezar a reflexionar sobre distintas formas de organización. Y como la mecanización integral de los viñedos pensamos que es uno de los horizontes, tenemos que también reflexionar en cómo van a ser los procesos de adecuación para que esa mecanización no termine siendo excluyente de actores que hoy están en el territorio. Por lo tanto, el año pasado, en 2016, presenté una propuesta al programa Becar para realizar una estadía corta en Francia y conocer distintas experiencias concretas de cooperativas de uso de maquinarias agrícolas. Para ello, como lo señalaba Alejandro, el Lavintex facilitó toda la vinculación con la Federación Nacional de Cumas y a través de esa vinculación es que vamos a charlar brevemente de cómo se estructura esta forma jurídica y algunos puntos de ejemplo que he estado visitando en estos 2 meses y medio. Bueno, como decíamos, las cumas son ante todo una... Discúlpenme un segundo, tengo... Presenta cierta autonomía la presentación y pido disculpas. Las cooperativas de uso de maquinarias agrícolas son ante todo una forma jurídica
que reúne un grupo autónomo de agricultores con un mínimo de 4 integrantes para algún objetivo específico. Este promedio, sin embargo, no resulta de 4, sino de aproximadamente 25 integrantes por cuma y varía en función de la región y del tipo de cuma. Los servicios que presta la cuma va a hacer variar este promedio de agricultores adherentes a esta forma jurídica. Como cooperativa sigue los estatutos básicos de cualquier cooperativa, es decir, una gestión democrática independientemente de los recursos, el capital social que el adherente compromete con la organización. Cada persona tiene un voto. El capital es variable en función del compromiso que cada uno de los socios establece en una instancia inicial, y las actividades que realiza la CUMA, la Cooperativa de Uso de Maquinarias Agrícolas, es exclusiva para sus asociados. A su vez, hay un estatuto marco que esta forma jurídica, y es importante de alguna manera verlo en perspectiva, surge en el 47 y establece un reglamento interno que va a definir las particularidades de cada una de estas formas. Tanto la organización de las máquinas, del trabajo, como son las responsabilidades de los socios, el esquema de facturación, incluso hasta el lugar de estacionamiento de los tractores o de las máquinas. Cada CUMA define su reglamento interno, basándose siempre en un estatuto que es general. Francia tiene más de 12.000 CUMAs en todo el país, y estas 12.000 CUMAs nuclean a más de 200.000 productores, que es la mitad de los productores franceses que hay, lo cual le da una consistencia a nivel nacional muy importante. A su vez, y no menos importante, estas cooperativas tienen y adhieren a estructuras de proximidad que son federaciones que pueden darse en un departamento, que sería en nuestro caso, dependiendo la división, un partido, un departamento o varios departamentos que resuelven alguna de las problemáticas administrativas y luego van ascendiendo en la forma de federarse hasta conformar una federación nacional. Vamos a volver al final sobre este aspecto porque me parece que es bastante interesante. Esta federación tiene 4.700 empleados que desarrollan distintas actividades para brindar servicio o a los adherentes de la CUMA de proximidad o a la CUMA en sí como forma jurídica. Animación que puede ser de índole técnica, que puede ser de índole jurídica o que puede ser todas las reglamentaciones que tienen que cumplir para mantener el estatus de CUMA. A su vez, hace 10 años, las cooperativas de uso de maquinaria también pueden emplear personal, lo que permite mutualizar el empleo y la disponibilidad de recursos humanos y perenizar también la fuente de ingreso para esos trabajadores. Ahí, a modo de repaso, algunas de los datos claves de las CUMAs, que como lo veníamos hablando. Luego también comentar un poco las actividades que son muy diversas y después lo vamos a mostrar con algunos ejemplos concretos. Las actividades que realizan las CUMAs son independientes y muchas veces el socio, y esto se define en el reglamento interno, no tiene que adherir
al conjunto de actividades que realiza la CUMA, sino algunas específicas, lo cual les da una flexibilidad muy interesante. Es común encontrar una CUMA que tenga actividades de cosecha de uva y de labor de suelo y que el productor adhiera exclusivamente a la cosecha o a labor de suelo, entonces es un mecanismo bastante flexible. Existen los datos que arroja la Federación Nacional, habla de que las principales actividades tienen que ver con la cosecha, pero después también hay muchas CUMAs que trabajan en el tema del trabajo de los suelos, el transporte de maquinaria, la fertilización, la siembra y otras actividades menores. Acá un pequeño repaso de las maquinarias que permiten realizar estas tareas, que son 250.000 maquinarias que están registradas en la Federación Nacional, muchas 30.000 encargadas de labores de suelo, pero también en transporte, aplicación de fertilizante, casi 7.000 tractores, más de 1.000 máquinas cosechadoras de vid, un parque automotor muy importante y que luego al verlo, acá no tengo datos, pero al verlo es un parque automotor, un parque de maquinarias muy actualizado, con un esquema de renovación muy dinámico que permite realizar tareas con un nivel de calidad muy importante. Otro punto importante es que las CUMAs surgen de alguna manera con una fuerte disposición de políticas públicas. En aquel momento fue el Plan Marshall que dio origen a las primeras CUMAs, y actualmente el financiamiento de estas CUMAs tiene un porcentaje que tiene que ver con ayudas directas, con subsidios, pero también en partes iguales hay un autofinanciamiento y préstamos bancarios que son más del 60% del financiamiento en las inversiones que realizan las cooperativas. Acá seguramente después vamos a tener que reflexionar al respecto, porque las tasas de los préstamos bancarios son sumamente bajas, distan enormemente de las tasas que tenemos en el país. Bien, entonces estas formas jurídicas, estas cooperativas de uso de maquinarias agrícolas permiten una reducción considerable de los costos de mecanización, que en un país como en Francia, en donde la agricultura está fuertemente mecanizada, que es casi un tercio del costo de las maquinarias, es considerable. Y a su vez mejora las condiciones de trabajo, humaniza ciertas actividades agrícolas y también permite un esquema de cooperación entre productores, muchas veces de un mismo pueblo, de una misma zona. A modo de resumen, eso sería un poco como las grandes líneas de lo que son las cooperativas de uso de maquinarias, y ahora la idea sería compartir un par de ejemplos puntuales como para después poder abrir una instancia de intercambio sobre algunas reflexiones a realizar. Como decíamos más temprano, estos ejemplos puntuales tienen que ver con las visitas realizadas entre julio y septiembre de este año. Son apreciaciones que necesitan un trabajo posterior de procesamiento de las distintas entrevistas que hemos ido realizando, de las anotaciones y demás, pero nos parecía interesante poder tener esta instancia para ponerlas en común. Aquí en la presentación están Francia y sus distintas zonas vitivinícolas, y las actividades que realicé se encontraron en el gran sudoeste, en las nuevas regiones de Occitania y de la Nueva Aquitania. Acá un detalle más en
en proximidad de un mapa de Francia, en donde van a haber 3 ciudades principales: Bordeaux, Toulouse y Montpellier. Ahí a la derecha, en el puntito azul, en donde estamos actualmente, en la sede de la Vintex. Y con Bordeaux, la primera zona de apelación, con todo lo que tiene que ver con Bordeaux, con vinos diferenciados y demás, y la zona del sudeste con una viticultura diferente, algunas zonas de apelación, otras sin apelación de origen. Y aquí a continuación vamos a ver algunas de las cumas que fui visitando. Estas son cumas no vitícolas, son cumas que tienen que ver con actividades de grandes cultivos extensivos, como puede ser el maíz, algunos cereales, cumas que tienen que ver con trabajo de ganadería y de pasturas, porque tenían algunas particularidades muy interesantes, algunas cumas de producción semillera, y luego aparecen en el mapa, si alcanzan a ver, unas 20 cumas vitícolas en distintas zonas. Voy a comentar algunos ejemplos muy rápidamente de estas cumas. Presentaron cada una particularidad y una diversidad sumamente importante y sumamente ricas. Encontramos desde cumas que trabajan en la provisión del sistema de riego para una serie de productores de una localidad determinada, que hicieron inversiones para generar una planta de bombeo y de distribución de agua a las distintas parcelas, otras con cultivos extensivos para la aplicación de fertilizantes o de abonos orgánicos, un esquema más tradicional de cumas. También algunas relacionadas con la provisión y el lavado de materiales para la aplicación de agroquímicos, como infraestructuras que de alguna manera también van comenzando a aparecer en función de cómo avanzan la reglamentación en cuanto al uso de los agroquímicos. Y obviamente también cumas de vendimia, de viticultura, con esquemas también hacia el interior sumamente variable en función de la distancia, de la cantidad de socios, de la superficie de cosecha y demás. Para los que no conocen, tal vez comentar qué porcentaje de la uva en Francia se cosecha mecánicamente. Claro, gracias. Sí, a diferencia de en Argentina, en donde empezamos en algunos sectores a poder cosechar, aquí la gran mayoría de la cosecha de uva es cosecha mecánica. Las máquinas cosechadoras aparecieron en la década del 80 y primero estaban sectorizadas en zonas de vinos de entrada de gama, de vinos sin identificación geográfica, pero el avance en la performance de estas maquinarias permitió que, salvo casos puntuales en donde es un producto muy diferenciado de algún proceso como puede ser el Sauternes, el Jurançon, que son vinos que se hacen cosechas por tanda, sino o áreas montañosas, áreas con pendientes y con geografías muy complejas. El grueso de la producción vitícola, que es un poco menos de 1 millón de hectáreas, se cosecha con máquinas. Esta cuma, por ejemplo, que aparece en el recuadro inferior derecho, es una cuma que nace en la década de los 80 para comprar una maquinaria para 4 socios, y que desde entonces ha ido avanzando, cambiando su máquina cosechadora cada 4 o 5 años, y después este mismo proceso de trabajar en conjunto ha permitido generar otras actividades. Y bueno, esta cuma, por ejemplo, tiene
su estructura con 2 máquinas cosechadoras exclusivamente de cosecha y otras maquinarias y otras herramientas como pueden ser máquinas para colocar postes o prepodadoras o defoliadoras, todas máquinas vitícolas específicas. Está en otro esquema que es otra CUMA a la cual esta CUMA adhiere. No sé si es medio complicado, pero el estatuto de CUMA permite la adhesión de formas de personas físicas como jurídicas. Entonces encontramos CUMAs en el cual el adherente no es un productor, sino otra cooperativa de uso de maquinarias. Y es el caso de la CUMA de Copviña, que tiene toda una serie de materiales y de herramientas que se utilizan con menos frecuencia que están a disposición de sus socios a través de esta intercuma que se denomina. Y también encontramos CUMAs en donde se avanza en un proceso de transformación. En la misma zona, tanto la Copviña como Grand Cedre es en la zona cercana a Bordeaux, una CUMA que tiene una prensa, una línea de fraccionamiento y un equipo de termovinificación, herramientas que se utilizan para la elaboración de los vinos y que mutualizan en unos 20 socios que adhieren a esta CUMA. Y es móvil. Claro, y como lo vemos en la figura, está sobre un remolque y en función del esquema organizativo, cada productor define un momento y usan una prensa o para la elaboración de blanco o para el prensado de los orujos de tinto, y es un material que se usa una vez al año y lo mutualizan en un esquema así. Esto permite que pequeñas estructuras de transformación puedan hacer frente a una maquinaria de este estilo que es sumamente performante, impide la oxidación y tiene una serie de ventajas. Aquí a la derecha, esta no es la foto de la CUMA, pero para graficar, hay una CUMA que se formó a instancias de una bodega cooperativa para resolver un problema de aplicación de tratamientos fitosanitarios. Encontraban que los socios que no llegaban a tener un esquema de protección de sus viñedos lo suficientemente performantes, y en coordinación con la cooperativa generaron una sección para hacer todos los tratamientos de forma colectiva, lo cual reduce los tiempos en que cada uno de los productores está sobre las maquinarias, el tiempo de lavado se mutualiza porque están en una zona de proximidad, etc. Y otros casos más que al menos a mí me llamaron más la atención, cerca de la zona de Toulouse, en Castelnaudary, hay una zona de producción de semillas, de maíz, de algunos granos, y una serie de productores semilleros conformaron una CUMA para prestar el servicio de polinización a sus socios. Entonces la herramienta, la tecnología que comparten es una serie de colmenas. O bien también en zona de Bordeaux, una CUMA de reciente creación. Esta CUMA se creó en el 2012, al igual que la CUMA de las colmenas. Son CUMAs más recientes que también demuestran cómo va evolucionando esta forma, esta tecnología de organización. Decía que la CUMA vitícola de Medoc Medio Ambiente se genera por un problema que tenían los productores elaboradores de vino de la zona del Medoc para el tratamiento de sus efluentes de bodega. La reglamentación va evolucionando en cómo tratar esos efluentes, y no existía en la zona una planta de efluentes. Entonces comienzan montando una asociación civil y luego se avanzan en la reflexión
y llegan a conformar una CUMA cuyos servicios que presta a sus adherentes es la recepción y traslado de efluentes de bodega y el tratamiento en una planta que generaron para ese fin. Todo esto para mostrar un poco la gran diversidad que se encuentra y con un objetivo común de mutualizar ciertas tecnologías y herramientas. También existen otras alianzas que se van tejiendo en los territorios que dependen de la vinculación con otros actores. Lo charlábamos un poco con Alejandro, y de alguna manera la estructuración del sistema agropecuario francés, la cantidad de actores haría interminable esta presentación, pero nos parecía también interesante puntuar sobre algunos casos concretos como ciertas búsquedas de innovación en cuanto a la venta de productos, como una cooperativa en la zona de Dordogne, que toda la gestión de la parte producción vitícola se realiza a través de 2 CUMAs que trabajan en el territorio, y luego la bodega cooperativa encara una serie de proyectos de enoturismo, o bien otras formas como las sociedades de interés común, SICA, que es una forma jurídica particular para generar una plataforma comercial de productos de la agricultura orgánica, o de nuevo una bodega cooperativa que tiene un producto en particular, que es el jamón de Bordeaux, que requiere la cosecha manual, y para ser más eficiente la cosecha manual, que es relativamente difícil también por la disponibilidad de mano de obra, generan un frente de cosecha, y cada socio simplemente inscribe la parcela que van a cosechar manualmente, y hay un grupo de 20 cosechadores que van a hacer las tareas, siempre coordinado desde la bodega. También otros ejemplos de organización, que ya no es la forma de producción en conjunto como puede ser en una bodega cooperativa, sino productores que elaboran sus vinos y que después lo comercializan, y que se nuclean en una organización que se denomina viticultores independientes, que acompaña estos procesos con ciertas actividades normativas, como la entrega de cápsulas, que de alguna manera es un requerimiento que se compra por muchas cantidades y es sumamente complejo para estructuras pequeñas, o el acceso a ciertos mercados que de manera individual no pueden realizarlo. Ya para terminar, también comentar que muchas veces estas cooperativas permiten el acceso a mercados locales y el desarrollo de estrategias de circuitos cortos de comercialización, sobre todo y obviamente en la parte de producción hortícola, y también el acceso a fuentes de financiamiento de la región en la cual se encuentran, del Estado francés, o de ayudas europeas, como los grupos de interés económico y ambiental. También el tema comercial es muy recurrente en varios de los casos visitados, y cómo las CUMAs que no pueden resolver una problemática de comercialización van generando estrategias para acceder a nuevos mercados o tener mercados de mayor agregado de valor. Desarrollo de nuevas labeles o sellos de calidad, ferias o fiestas locales para valorización de los productos, son algunas de las estrategias que vinculan a esta forma
jurídica con su territorio. Por último, en la parte descriptiva, y disculpen, no pude hacer la traducción de esta diapositiva, volver a lo que comentábamos más temprano de la estructuración de esta red. Me parece que es un eje clave de reflexión, con una federación departamental o interdepartamental de acompañamiento para la realización de las asambleas generales, para que los adherentes conozcan cuáles son sus deberes y funciones por el hecho de participar en una cooperativa, para llevar los libros, para calcular los costos y la facturación que cada uno de los socios tiene que tener al final del año por el uso de los servicios de la cooperativa. Entonces existe una estructura de proximidad a una federación departamental. Esta federación departamental varía también mucho en función de las características de las CUMAS, la cantidad de gente que puede estar trabajando, los técnicos acompañantes, los juristas, los contadores. Luego, una instancia regional, que el mapa que está abajo en la diapositiva lo muestra, con grandes regiones, 10 regiones a nivel nacional, en donde la función es coordinar las actividades de las federaciones departamentales o interdepartamentales y también generar instancias de articulación con organismos o de financiamiento, con regiones que van a realizar o que influyen en políticas públicas puntuales, y esta federación se ocupa de todas esas actividades. Y por último, estas 10 regiones adhieren a la Federación Nacional, que tiene una representación de la red a nivel de las políticas nacionales y europeas, entendiendo que desde la incorporación de Francia en la Unión Europea, muchas veces las áreas de definición de las políticas se escapan de un ámbito nacional y tienen que ver con un ámbito comunitario. Por lo tanto, este también me parece que es un punto interesante de reflexión. Esta en realidad lo podemos saltear y el tema de los puntos de interrogación, si te parece, y nos preguntamos, o sea, cómo estas experiencias que existen aquí con la red de la CUMA tienen alguna similitud con experiencias que hay en Argentina, y si pensamos en que la mutualización de las maquinarias permitirían el acceso a estructuras quizás medianas y pequeñas, y por qué no grandes. Lo vimos con el caso de la CUMA de tratamientos de efluentes. ¿Qué obstáculos podríamos tener? ¿Cómo resolvemos el tema del financiamiento? Que, como decíamos más temprano, existe una diferencia muy importante entre una tasa argentina y una tasa europea. Y bueno, ¿qué otros actores podríamos poner en diálogo para llevar adelante estas reflexiones con los productores? Nosotros en San Juan venimos trabajando con estas temáticas, pero bueno, la idea en esta oportunidad es poder, si la tecnología de la videoconferencia nos lo permite, abrir este espacio de reflexión en común. Bueno, gracias Simón, felicitaciones, muy buena la presentación, y dejaríamos abiertos si los colegas de Argentina o acá los que están presentes con nosotros, ahora vamos a intentar ampliar el ángulo del video, si quieren hacer alguna pregunta, estamos abiertos, hagan una seña así les damos la palabra, porque ustedes no pueden verse entre las distintas unidades. A ver,
Si hay alguien que levanta la mano, no sabemos de qué unidad son porque acá dice Sonia Rosana Díaz. Lamentablemente no soy yo. Bueno, ¿Se escucha bien? preséntense entonces, por favor, disculpen. Bueno, mi nombre es Carlos Pacheco y estoy hablando desde la experimental de Junín, Junín, Mendoza. La pregunta que quiero hacer es si resultó muy costoso conseguir la federación de estas cumas. Se escuchó bastante mal, pero si no entendí bien, preguntaste si resultó muy complicado armar la federación. Correcto, si fue muy costoso y muy complicado. Las cumas surgen en el 47, posguerra, con una participación del Estado muy activa en la mecanización de la agricultura. Es un proceso que viene desde esa época. Las federaciones son, la forma jurídica de las federaciones son asociaciones y varía mucho cuáles son los servicios que proponen, cuáles son las actividades que tienen en función de la zona. Hoy, ya después de todo ese camino andado, ya están constituidas, pero se siguen viendo diferencias muy notables. Caso concreto, en la parte oeste, sudoeste, departamentos colindantes. En el sur, una zona de producción más ganadera, mixta, con cultivos de maíz y demás. Una federación que nuclea 2 departamentos y que tiene 400 cumas trabajando, adhiriendo a esa federación, con un equipo de 20 técnicos acompañando todos esos procesos. Y si vamos un poco más al norte, a 2 horas, en zona de Bordeaux, zona vitivinícola, la federación departamental tiene 3 técnicos. Y el montaje que realiza la federación es más un acompañamiento administrativo, porque las necesidades de los productores o la dinámica en esos territorios es diferente. No sé si responde un poco la pregunta, pero muchas veces lo que cambia es la dinámica hacia cada una de las federaciones. Y luego el nivel regional ya es un nivel bastante menos de proximidad con los productores, que tiene que ver más que nada con la posibilidad de generar proyectos, con la posibilidad de sentarse en una mesa en la Cámara de Agricultura para orientar investigaciones o políticas públicas. Gracias, la pregunta iba orientada en ese sentido. Entiendo que las federaciones facilitan las relaciones con la gente que tiene que implementar políticas públicas. Perfecto. Creemos que en Famaillá hay una pregunta, ¿puede ser? Adelante. Sí, por un lado, la posibilidad de conocer a mayor profundidad cómo son los estatutos de conformación, y a su vez, cuando dice que la federación es una asociación, lo que nos gustaría saber no es tanto las dimensiones que ya han alcanzado, sino cuáles serían como las unidades mínimas. Estamos arrancando con algo parecido en caño de azúcar, en donde se conformó una asociación que reúne a 4 cooperativas, pero de hecho las personas jurídicas a nosotros nos impide asociarlo como cooperativas, sino individualmente. En los casos, perdón, sí, en cuanto a los estatutos, después en la presentación, al final hay una serie de enlaces con algunas otras presentaciones de colegas sobre la parte más de San Juan, y con una presentación que está en español de un trabajo que le encargaron a la Federación Nacional en Chile. Entonces ahí hay ejemplos concretos y están en español. Si no, después yo
abajo está mi correo en la presentación, también podemos compartir sobre los estatutos específicos de las cooperativas. Eso por un lado. Y con respecto a la unidad mínima, me parece que ahí va a tener que ver con la definición del sector en el que estemos. Hay otra diferencia que no lo citaba en la presentación, pero para conformar una asociación civil, aquí me comentaban que en 3 meses se realiza y que cuesta, no sé si 20 o 50 euros. A veces nuestros tiempos no son los mismos. Y como unidad mínima, como unidad mínima muchas veces tiene que ver con las actividades que vaya a realizar esa federación. Las federaciones que visité tenían actividades básicamente siempre de acompañamiento jurídico y contable, lo que permitía a los tesoreros de cada una de las CUMA llevar los cuadernos de campo con las horas de los tractores para que en las federaciones acompañaran ese proceso de facturación, que en definitiva es una manera también de mutualizar un servicio contable, en este caso jurídico. Entonces me parece que va a tener que ver con cómo se genera una estructura que permita amortizar la inversión de conformarla. Aquí las asociaciones que habían eran sumamente variables, de una oficina con 2 técnicos de terreno, un contador y un director a medio tiempo para 100 CUMAS, a un equipo de 25 técnicos, entre técnicos de terreno y la parte jurídica, porque la dinámica de esas CUMAS variaba. Solamente un comentario para agregar. Aquí en Francia la extensión, la transferencia de tecnología no la hacen instituciones como el INTA, sino justamente estas organizaciones de productores, las cámaras de agricultores, en fin, es otro el esquema, así que un poco estas organizaciones en sí mismas son las que también colaboran en la transferencia de tecnología. ¿Hay otra pregunta? Sí. Ahí Famayal. La pertenencia que tiene hacia este sistema de cooperativo. ¿Escuchaste? Sí. Hay muchos ejemplos, pero entendiendo que mi visita fue a referentes, entonces va a haber un recorte, un sesgo en gente que está muy involucrada en las CUMA. Yo imagino que no va a ser los 200.000 productores de la misma manera, pero hay muchas veces cuando preguntamos, y bueno, ¿por qué no un prestador de servicio que no nos hace reunirnos? Y muchas veces el sentido de pertenencia está ahí en que la CUMA, si bien su estatuto no lo permite, puede ir más allá de solamente compartir las maquinarias. Y encontramos muchos proyectos que son llevados adelante en un primer momento por las CUMA y que le dan ese sentido de pertenencia a los cumistas, como se autodenominan quienes participan en estas cooperativas. Entonces encontramos casos de históricos del movimiento de CUMAS que desde que se instalaron en agricultura hace 30 años van en su cooperativa, y después también un público de gente que se va incorporando ahora, que es variable el sentido de pertenencia. Como todo proceso de organización va cambiando, pero hay un sentido de pertenencia al menos en aquellos que, bueno, de alguna manera animan estos grupos. Una última pregunta
parte tiene que ver con cuáles son las cuestiones críticas que han tenido que ir resolviendo en general y si hubo situaciones de disolución de CUMA o de pasada a otro modelo asociativo en función que también hay procesos que no necesariamente se verifican en tantos años. Uh-huh. Sí, de las visitas realizadas en muchos casos se veía eso. Incluso tuve la suerte también de intercambiar con gente en la cual no había funcionado la estructura de la CUMA, cooperativistas, en donde habían intentado realizar una gestión colectiva del material y no había funcionado. Y la parte comercial suele ser una limitante de la forma jurídica de las CUMA. Muchas veces se tienen que generar nuevas estructuras para resolver problemas de comercialización que las CUMA en sí no resuelven. Y a nivel agregado, si la memoria no me falla, los datos de la Federación Nacional plantean una muy leve disminución de las CUMAs en los últimos, y ahí quizás Pedro me pueda ayudar, en los últimos 10 años no ha habido una variación muy importante. Hubieron una gran explosión en los años 50, Plan Marshall, la posguerra, luego disminuyeron progresivamente hasta los años 80 y en los 80 hubo una nueva ola, entre comillas, de conformación o reconformación de CUMAs, también con nuevas tecnologías que aparecían. En el caso de las CUMAs vitivinícolas, muchas CUMAs vitivinícolas surgen en los 80 con la aparición de las máquinas cosechadoras. Sí, buenos días. Yo soy presidente de la asociación que estaba diciendo Carlos, que une a 4 cooperativas, pero son más de 100 productores los que estamos asociados y tenemos un frente de cosecha de caña de azúcar. Algo nuevo para nosotros y más teniendo en cuenta culturalmente en la Argentina y en el norte cuesta el asociativismo. Mi pregunta es cómo podríamos tener más información o algún intercambio, cosas de ir construyendo esta organización que recién está empezando y viendo todo lo que se puede lograr. Sería muy interesante para poder fortalecer esta organización que le digo. En lo que a mí respecta, todo lo que pueda facilitar, están mis coordenadas. Podemos ver hacia alguna instancia específica para compartir la experiencia y después también el documento de Chile es muy interesante. Nosotros estamos pensando también en cómo hacer para generar instancias de vinculación con la red. Siempre la instancia de pares es muy enriquecedora. Yo lo que puedo decir es ponerme a disposición para lo que necesiten, y ahí el caso que comentan ustedes, la estructura jurídica de la CUMA permitiría generar una CUMA de esas 4 cooperativas. Podrían ser 4 cooperativas adheriendo a una CUMA y con bastantes más posibilidades a nivel del objeto que quizás las limitantes que puede llegar a tener una asociación. Por eso la forma jurídica es interesante también. ¿Hay alguna pregunta más, tanto de aquí de la mesa nuestra como de las unidades en Argentina? San Juan, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buen día para todos.
bueno, por lo menos Simón estuvo haciendo algo. Acá se decía que se la pasaba tomando vino en bares de mala muerte. No dijo que no lo haya hecho, ¿eh? No, pero por lo menos hizo algo, lo cual... Sí. No, bueno, bien, Simón, la verdad que es clave en el proceso que estamos proponiendo desde INTA San Juan y a nivel regional con respecto a procesos de innovación que sean mucho más integradores e inclusivos, y nos parece que el modelo de las CUMA es un modelo muy interesante. Ahora nos encontramos con el desafío acá en la provincia de comenzar a articular con todos los organismos públicos y privados que en cierta manera van a conformar la macroestructura que permita que se produzcan estos fenómenos. Hay algunas preguntas más tipo doméstica que quería hacerte, Simón, con respecto a la gestión interna y operativa de las CUMA. O sea, está todo centralizado en una CUMA, la operación de las máquinas, la dependencia de los empleados y la participación de los socios. ¿En qué nivel se da? ¿En la organización de las tareas o queda todo eso a cargo y bajo la gerencia de la CUMA? Esa es una pregunta. Por otro lado, nos acompaña acá Giordano, que es un abogado que está trabajando con nosotros básicamente para ver todas las limitantes legales, jurídicas y administrativas que nos encontramos en la actual burocracia o administración que impediría o que generaría ciertas limitantes para que se generaran esos procesos. Y él también gentilmente ofrece a los presentes algunos casos o experiencias de estatuto que podrían resolver algunos de los problemas que plantearon los compañeros de Famaillá, creo. Así que bueno, Marcelo está trabajando con nosotros en este convenio del gobierno de la provincia, con el gobierno de la provincia, y estamos a disposición de cualquier otra experiencia. Así que bueno, nada, recuerdo la pregunta que te hice, Simón, y ya corto con eso. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta de acá, pero un poco lo operativo, la diaria de la gestión de maquinarias o implementos, cómo se organiza en la... De los 25, 30, de las 25, 30 experiencias, cada una tenía sus particularidades. Una cuestión que me parece interesante, que era un factor común en todas de ellas, era un nivel de participación de un grupo que podían ser todos los productores, en caso de CUMAS chicas, de 4, 5, 10 productores, o de un grupo de 4 o 5 en una CUMA de 25. Siempre, y lo pregunté, y la mayoría de las veces, después ya voy a tener los datos procesados, pero la mayoría de las veces no había una indemnización por el tiempo de gestión de esos socios. Y efectivamente era mucho. Habían casas con placares enteros de las fichas, y estuve a punto de poner una acumulación de cuadernos de carga de los tractores, y es muy importante. La gestión en todos los casos tenía que ver con un registro de la utilización. El registro lo hacía cada uno de los socios. Varía en CUMAS que tienen una estructura un poco más grande y pueden tener un empleado. En ese caso el empleado realiza todas las actividades de registro. El mantenimiento de las maquinarias también puede ser por un responsable de maquinaria, un responsable de todas las maquinarias, o el empleado que se encarga del mantenimiento de las maquinarias de la CUMA. Y la planificación tenía instancias
de decisión que podían ser semanales o incluso con una frecuencia más ajustada, en caso de vendimia, por ejemplo, o instancias más laxas para aquellas máquinas que no necesitan un momento crítico como puede ser la cosecha. Volviendo a la pregunta, Maxi, siempre había un tiempo muy importante o de gestión o de mantenimiento de máquinas, carga de los datos, que asumían de una manera voluntaria algunos de los socios. Un caso que me llamó mucho la atención, el productor se encargaba del mantenimiento de todas las máquinas y su mujer se encargaba del registro de todos los libros, y tenían una indemnización por ese tiempo que era simbólica, pero interesante también. Él no quería cobrar por ese tiempo que dedicaba a la gestión de la CUMA, y entonces habían llegado a un acuerdo de que en el periodo de poda todos los socios de la CUMA iban a podar un día a su finca. Entonces, y otros casos en donde se anotaban las horas de trabajo, tanto de gestión como de mantenimiento de las maquinarias, y después se les pagaba, se facturaba o se descontaba de la facturación que él o ella, la productora, tenía de los casos. No sé si queda alguna otra pregunta, ahí me hacen señas. Sí, adelante. Sí, para Simón. No, espérame, Carlitos, espérame un segundito que ya te paso la próxima. Adelante. Para Simón, Alberto Santarelli de Junín. ¿Existe hoy en nuestro país una estructura jurídico-legal que pueda contemplar todas estas situaciones que nos estás comentando, que se realizan de más de buena voluntad que jurídicamente allá en Francia, y pensando en nuestra industria del juicio que tenemos acá instalada? Ahí yo veo enfrente en la pantalla, bajo el título de Aníbal Sarasúa, a Marcelo Giordano, que recién comentó Maxi, y me parece que es más apropiado que lo responda. Quizás no lo entendemos porque es abogado, pero va a responder con más propiedad que yo del tema. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, nosotros estuvimos trabajando a partir de esta visión de apuntar a una forma jurídica cooperativa que específicamente se pueda dedicar a los servicios de tipo agropecuarios. Descubrimos que existe una resolución que autoriza una forma jurídica en la Argentina que se llama Cooperativa de Provisión de Servicios Rurales. Está autorizada y reglamentada por las resoluciones 302/94 y 750/94 de lo que era el Instituto Nacional de Acción Cooperativa anterior, que ahora se llama Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Es una forma cooperativa que nace en principio con motivo de darle alguna formalización a los grupos de cambio rural. Tiene como particularidad que su objeto específico es la provisión de servicios de carácter rural, y como fortaleza, digo, en términos asociativos, de que solo requiere de 6 socios. Bueno, esa es una forma jurídica que nosotros la descubrimos y la estamos redescubriendo para proponerla dentro de este esquema. Es una forma jurídica que sí, quiero aclarar, hay que respetarla en términos de que sus socios tienen que ser productores rurales o agropecuarios. Nosotros no la entendemos como forma de cooperativa de trabajo, y mucho menos para el ámbito rural, porque, bueno, no sé si todos lo saben, pero las cooperativas de trabajo en el ámbito rural adolecen de algunos
exigencias, o mejor dicho, a partir del año 2004, con una ley laboral, la 25.877, quedaron básicamente heridas de muerte, digo, porque se les requiere una serie de cumplimientos de aspectos de la seguridad social y del derecho laboral que, bueno, por las características del tributista de los socios no era posible alcanzar, y en el último párrafo de ese artículo 40 se les prohíbe el uso digamos, se les prohíbe utilizar a las formas cooperativas para incorporación de trabajadores en la modalidad de trabajo temporario, que es básicamente las modalidades más comunes en materia de trabajo rural en la Argentina, ¿no? Este artículo además después fue recepcionado casi textualmente en el artículo 14 del nuevo Estatuto del Peón Rural, en la 27-27, y eso, bueno, hace que no la concebimos como cooperativa de trabajo, quiero aclarar eso, sino como una cooperativa de provisión de servicios donde los socios tengan el carácter de productores rurales, vitícolas o agropecuarios, y generen relación sí de dependencia con aquellos empleados que contratarían, hipotéticamente digo, para la realización de esos servicios o para el uso o el manejo de esa maquinaria. No sé si medianamente se entendió la explicación. Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Famayá, entonces. Sí, una consulta respecto a los territorios. Si las CUMA tienen alguna... ¿cuál es la competencia? Si existe también el sistema de contratistas, digamos, ofreciendo servicios similares o no. Sí, hay más que contratistas, hay empresas de provisión de los mismos servicios que las CUMA, que recientemente, y eso de los más de 25 30 casos, una sola persona me lo dijo, pero que están tratando de federarse como prestadores de servicio. Y efectivamente es un tema, o sea, existiendo la disponibilidad de una empresa de provisión de servicio, de los mismos servicios, ¿por qué estar en CUMA y no con la empresa de provisión? Y en todos los casos que lo preguntaba, en primera instancia, algunos, los que tenían más un sentido de pertenencia, planteaban los aspectos de la cooperación, de poder ayudarse en otras tareas, de cuando se les rompía el tractor sabían que podían acudir a otro socio porque ya tenían un esquema de trabajo común que venían realizando hace mucho tiempo, y también una diferencia en cuanto a al costo del servicio que ofrecen. Y en algunos casos también a la calidad del servicio, lo cual me llamó la atención. En Bordeaux, por ejemplo, ¿por qué CUMA y no un prestador de servicio? Zona vitícola por excelencia, que hay muchos prestadores. No, porque en la CUMA nosotros podemos definir cuándo vamos a cosechar, cuándo vamos a realizar las tareas, sabemos cómo las vamos a realizar, tanto que cuando vamos a pedir el servicio, dependemos del tiempo del prestador de servicio, y a veces la calidad es mediana. Esas fueron un poco las tres respuestas que giraban en torno al por qué elegir la CUMA y no el prestador de servicio. Luego, como veíamos en el gráfico de cómo se generan las inversiones para las CUMA, hay una parte que está subsidiada. Esa parte subsidiada de alguna manera impacta en el costo del servicio que se va a dar, que va a ser menor, y sobre todo el trabajo de gestión, que muchas veces es un trabajo voluntario que realizan los mismos productores que adhieren a la CUM. Pero el sentido de pertenencia, si lo queremos resumir, sentido de pertenencia, costos y calidad de servicio fueron las respuestas que daban los productores cuando le preguntábamos sobre la preferencia de una u otra manera de hacer las actividades. Sí,
Yo quería agregar a lo que habían dicho sobre la cooperativa de provisión de servicios. Yo soy uno de los presidentes de las cooperativas que integran la asociación. Nosotros cuando formamos la cooperativa, y consta en el artículo 5 del estatuto, es amplio y uno lo puede construir acorde a lo que piensa. Nosotros en ese tiempo éramos productores avícolas y pusimos en el artículo 5 como cooperativa agropecuaria. También se le puede agregar a eso que es prestadora de servicios rurales. Cualquier cooperativa agropecuaria puede hacer el trámite y ampliar a prestadora de servicios rurales en el ente de control provincial que le corresponda. Por lo menos es eso lo que yo sé. Cualquier cooperativa agropecuaria puede ampliar su gama de acción y el estatuto. ¿Ahí quieren aportar desde San Juan? Sí, solo decir que sí, que es absolutamente correcto lo que aporta y que no solamente nosotros también proponemos como formas cooperativas para la prestación de servicios son adecuadas las cooperativas agropecuarias y las cooperativas vitivinícolas. Con un plus, además pueden generar valor agregado a sus productos, generar integraciones comerciales y otras cuestiones. Okay. Simplemente en la respuesta de cuál era nuestra forma, en forma de espejo más parecido, similar a las CUMA, planteábamos lo de la cooperativa de provisión de servicios y además porque sí, en las cooperativas agropecuarias o vitivinícolas o algunas de esa naturaleza, el mínimo de socios siempre es 10. En cambio, en estas otras, el mínimo es de 6 y eso puede ser una ventaja. Pasamos la palabra, gracias doctor, le pasamos la palabra acá a Pedro Carrecar, que está con nosotros aquí en la mesa. Adelante, Pedro. Simón, una cosita que quería preguntarte y un pequeño aporte por el mundo de las cooperativas, donde siempre me he desempeñado. Por ejemplo, tomando una máquina como la que mostraste de tratamiento de productos químicos. ¿Esa máquina es operada por un empleado de la CUMA o es operada por cada uno de los miembros? ¿Se escuchó la pregunta? Allá en Argentina, ¿se escuchó la pregunta? Sí, adelante. El caso de la operación de las máquinas varía en función de las CUMA. Algunas CUMA definen a un responsable y generalmente se daba el caso para CUMAs chicas, definen a uno de los socios para que maneje esa máquina porque tienen a veces ciertos niveles de detalle o de mañas, entre comillas, entonces definen a ese operario. Y otras que ya tienen un volumen de superficies a tratar o demás, contratan a algún operario específico. Los casos en donde cada uno usaba no son los más comunes, salvo en aquellas máquinas que no tienen mayor complejidad, carros, remolques, elementos para labranza de suelo. Esos sí podían estar generalmente en el galpón, que podía ser de alguno de los socios o de la CUMA, porque hay aproximadamente 150 galpones que pertenecen a CUMA. Esas maquinarias podían ser de uso de libre servicio, pero las que tienen un nivel mayor de complejidad generalmente o por 1, 2 responsables o por un empleado que está para el uso de esa maquinaria. Y una cooperativa, sí me pareció muy interesante el esquema que habían logrado generar. Había una CUMA para todas las tareas vitícolas de movimiento del suelo, tratamientos fitosanitarios, prepoda y demás, en donde eran 4 socios y los 4 iba rotando el tiempo de utilización, entonces trataban las 4 explotaciones como una sola a nivel de las actividades del ciclo vegetativo.
y después esa CUMA adhería a una CUMA interdepartamental más grande para la cosecha. Y le pregunté esto mismo que me preguntás vos a quien estuve entrevistando. Me dice, a mí las máquinas no me gustan, así que yo aprovecho, a mí me gusta discutir, entonces yo estoy en eso y hay otros socios de la cooperativa que se encargan de manejar las máquinas. Yo la verdad que no tengo idea. Entonces, pero bueno, otros casos en donde, caso en Bordeaux, en donde la máquina era la máquina de cosecha era lo más caro y lo que más tiempo de amortización necesitaba. Entonces tenían que estar muy justos para el uso de la cosechadora. En el reglamento interno habían definido que todo el socio que quisiera usar cualquiera de las otras herramientas, tenían muchas herramientas, tenía que cosechar con ellos. O sea, si no cosechaba toda su superficie con la CUMA, no podía acceder a los otros servicios. Pero es muy flexible, tenemos el Estatuto General y por otro lado el reglamento interno que le da la particularidad a cada uno de los casos. Y algunas cooperativas que nos comentaban en donde un pequeño municipio adhiere a la CUMA y entonces las labores de limpieza de los canales o de los bordes de las rutas se realizan en CUMA porque un pequeño municipio como forma jurídica adhiere también a la CUMA. El comentario adicional que quería hacer, vinculado gracias por la respuesta porque aclara la diversidad. Lo otro que mirando las CUMA, mirando nuestras cooperativas, como decía el doctor, de servicios, en el marco de una organización de servicios, el servicio también puede ser la actividad económica, la comercialización, que marca la distancia absoluta con la CUMA, donde la CUMA no interviene en la comercialización. Para eso crean otras organizaciones, allí, lo que sea, para facilitar. Entonces, por lo poquito que he visto desde que llegué, concentran su esfuerzo en brindarse servicios. Y ese brindarse servicios hacia adentro. No pueden brindar servicios a terceros. En Argentina no eran las cooperativas, sino un trabajo que hicimos con María Isabel Tort en su momento, eran las agrupaciones de colaboración empresaria, las ACE, contratos. No eran sociedades, eran contratos, pero en principio estaba prohibido la prestación de servicios y la realidad era que prestaban servicios a terceros. Entonces, en este caso la cosa está mucho más clara en cuanto a son para prestarse servicios para sí mismos, para los miembros, o entre varios, como vos dijiste, asociarse CUMAS. Era eso. Sí, hay un comentario adicional, un caso que encontraron, que esto no me lo comentaron los productores, sino un técnico, así también es bueno eso que he podido entrevistar a algunos técnicos de las federaciones y encontraron que siempre había los números no cerraban en el registro del tractor. Y una vez uno de los socios en la noche se le rompe el tractor prestando servicio a un tercero. Entonces, bueno, también ahí el reglamento interno que esté bien definido y demás sirvió como método después de expulsión de ese socio. Y en eso generalmente es lo que he escuchado se respeta mucho y es provisión de los servicios, como bien decía. Simón, retomando un poco una pregunta que hizo Carlos hace un rato, Carlos de Tucumán, ¿cuál fue el problema más habitual que encontraste? Ahora, todos planteaban como un miedo en el espíritu cooperativo de los jóvenes. Eso fue una de las cuestiones que siempre, bueno, ¿qué problemas tuvieron? No, bueno, al principio con la máquina, que no se llevaban, o en algún caso una CUMA en donde no funcionó, o sea, un cooperativo, por una cuestión interpersonal de que no habían definido los estatutos, como que formaron la CUMA porque estaba el subsidio y después como que no estaban claras las cosas y no funcionó.
Y ahora todos me planteaban el tema de que y no sabemos cómo va a ser con las nuevas generaciones. Era uno de los puntos de problemas que veían muchos de los entrevistados para de aquí adelante. Así más o menos. Está bien. Y que bueno, de alguna manera también se plantea la posibilidad de una comunicación más fluida que la que tenían quizás los productores que tienen más años que en el movimiento de las CUMA, con ahora que manejan otro tipo de tecnologías y demás, veían como una bisagra generacional. Gracias, Simón. Bueno, hemos tenido un intercambio realmente interesante, y no ha sido solamente entre nosotros de aquí y ustedes de allá, sino entre ustedes también, entre las unidades del INTA, lo cual ha sido realmente bueno, me parece. Espero que ustedes hagan la misma evaluación que nosotros. Les agradecemos mucho la participación. Le agradecemos también de nuevo a Eric Gassman de la Gerencia de Informática en INTA Central, que nos ha prestado todo el apoyo para la conferencia. Y finalmente no sé si el ingeniero Batistela todavía está ahí disponible en San Juan como para hacer un cierre. Así que te dejamos la palabra y con eso nos despedimos. Disculpa, Maxi se tuvo que ir a una reunión con el ministro aquí en la provincia. Ah, bueno. Pero deja saludos. Bueno, les agradecemos mucho y nos despedimos con esto. Estamos a disposición. Ahí creo que ustedes deben haber anotado la dirección de mail y el teléfono de Simón, que están ahí en la pantalla hace un rato. Así que seguramente a su vuelta a la Argentina él estará disponible para las consultas y para las interacciones con todos los grupos que estén interesados. Les agradecemos mucho y estamos a disposición de acá desde Montpellier para lo que necesiten. Muy bueno, muchas gracias, saludos a todos. Gracias, un saludo a todos. Gracias, hasta luego.